La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. Pere Estupiñá es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estáis? Pere, Javier, buenos días. Pere está groggy. Pere está un poco peor, ¿no? Bueno, la verdad es que me siento bien a pesar de haber dormido 3 horas y media, pero... Bueno, ¿a qué hora te has levantado para conducir? 5 menos cuarto. Y eso implica tampoco. Que me fui a dormir tarde también, si haces el cálculo, porque estuvimos ayer... Ayer fue un día intenso. Y una charla sobre educación en un congreso por la mañana en Toledo, que además con un título bonito que me inspiró un poco lo que hacemos aquí en El A Vivir, porque a mí cada vez que me preguntan o me piden ir a dar charlas sobre educación, de ciencia, asumiendo que como yo explico ciencia sabría darles consejos a los profesores, me entra un síndrome del impostor enorme, porque digo, ¿cómo voy a saber yo cómo decirles a los profesores que se dedican cada día a esto? Tal, entonces digo, ¿qué les puedo decir? Y puse el título de cómo aprender algo rápido y bien, ¿vale? No que sé es si lo que intentamos... Se corresponde. No os riáis. No, pero lo pensé en lo que nos toca hacer cada semana aquí. ¿Y cómo aprender algo rápido y bien? Bueno, yo creo que lo pensé, no es una cosa que improvisé. Yo creo que el punto más importante, el inicial, es seleccionar bien la información. Esto parece superfluo, pero decir, no, quiero saber algo sobre genética o sobre los microplásticos o si afectan a la salud o no. Invertir un tiempo en elegir qué vas a leer o qué vas a escuchar es clave, ¿vale? Después, era un poco lo que hago, por ejemplo, cuando preparamos algo sobre lo que comentar aquí, ¿no? Hacerle 2 lecturas. Yo lo leo 2 veces, una primera rápida para tener la idea y después una muy atenta. Y yo creo que es mejor releer una cosa que es buena 2 veces que no 2 cosas... No acumular información, sino acumular... Sobre todo, y además pensando en profesores que están en contexto con alumnos, que los alumnos reciben información de muchos tipos. O sea, yo creo que lo que tenemos ahora no es una falta de información, sino un exceso, ¿no? De ciencia y de todo, ¿vale? Y después esa especie de contártelo a ti mismo, ¿no? Como para intentar en tus propias palabras... no explicarle a los otros, sino explicarte a ti. Después esta es la segunda fase, o escribirlo o... Un ejercicio de comprensión. Claro, y ahí encuentras las cosas que no terminas de entender y entonces las puedes ir a buscar. Entonces en ese contexto di la charla, después de allí me fui a Badajoz con el teatro y por eso después del teatro me dijeron de salir a cenar. ¿Cómo vas a decir que no? En Badajoz. Claro, y la cosa se lió. ¿Habéis escuchado lo que hablábamos con Juanjo de niños superdotados? ¿Alguno de vosotros ha sido diagnosticado? Bueno, no es un diagnóstico. Es una calificación. No, realmente no. Nunca habéis pensado, vosotros habéis conocido a gente con mentes prodigiosas, sí. ¿No? Sí, pero no sé cuál de ellos era niño superdotado tampoco. No tengo ni idea, realmente.
Sí. Hay gente que de adulta funciona muy bien y de niño está un poco retrasado. Y hay algunos que de niño y adultos no... No sé, eso es lo más común. Yo quizá. conozco uno en particular, en primera persona. Que, oye, llevamos varios días buscando explicaciones y hemos escuchado 1000 opiniones y 1000 argumentaciones y 1000 lecturas a la carta de Pedro Sánchez y a lo que está pasando. Y tú, Javier, le encontraste una lectura científica muy interesante, porque además, a pesar de que tengo que decir que yo no habría titulado como titulaste el artículo, porque es un poco un spoiler, ¿no? Era un artículo que si tú lo leías no sabías de qué hablabas hasta que no llegabas prácticamente al párrafo final. Y el párrafo final desvelaba lo que tú crees que va a pasar mañana con Pedro Sánchez, ¿no? Pero basado en un argumento científico, si quieres explicar. Bueno, científico tampoco habría que exagerar. Yo creo que Pedro Sánchez va a dimitir mañana por una razón muy simple, que es que me parece evidente que sufre una depresión aguda, y una depresión aguda no se pasa en 5 días. Y las teorías estas de la oposición, de que se está tirando un farol y haciendo no sé qué estrategia electoral, son sencillamente ridículas. Y además son ganas de hacer el ridículo cuando Pedro Sánchez dimita mañana, ¿no? Se van a tener que tragar todas sus palabras. Y nada, bueno, sí, no creo que esto, sin embargo, sea el fin del mundo, porque pese a lo que crea la oposición, el mero hecho de que se vaya Pedro Sánchez, ¿no? Que ellos pensarán que lo han conseguido por fin, después de casi 10 años de una campaña de acoso y derribo intolerable, pues por más que ellos piensen que eso va a facilitarle las cosas, yo creo que no va a ocurrir, porque Pedro ha sido el explorador inicial. Yo establecía en la columna una analogía con los cíclidos, que son unos peces asombrosos que a partir de una mutación que los convirtió en exploradores hace relativamente poco, incluso en un solo lago de África hay 240 especies de cíclidos, porque meten el hocico por todas las partes donde pueden meterlo, en el fondo arenoso, cerca de la orilla, donde hay estas plantas, donde hay estas algas, en todos los caladeros, ¿no? Que es el resultado de las últimas elecciones generales en este país, que al parecer a mucha gente le cuesta aceptarlo, a los dos lados del espectro político, pero la era de las mayorías absolutas de los dos grandes partidos se ha terminado, y son los exploradores quienes... Los peces cíclidos. Los cíclidos quienes podrán organizar coaliciones de gobierno. Hasta 240. Especies surgidas de la nada. Cuando has hecho hace poco igual estamos hablando de millones. Sí, son millones de años. Sí. Hace poco. Son millones hace poco para las escalas evolutivas, ¿no? Hay uno de los grandes lagos de África, Tanganica, Victoria, uno de estos tiene solo 10.000 años. Ya. Pero entonces tu teoría es que el pez explorador es el que marca el camino, ¿cómo? Sí, el que ha marcado cómo se deben formar gobiernos ahora, que no hay otra manera que coordinar, negociar con fuerzas muy dispares. Claro. Vale. Mientras que quien piense que pactando con la ultraderecha va a conseguir hacer con una mayoría de ese tipo, es evidente que se equivoca. Porque no hay un solo partido periférico que vaya a admitir esa... Incluso aunque sea de la misma cuerda ideológica del PP, no van a entrar por ahí nunca. O sea, que has encontrado la respuesta a lo que ocurre en un lago de África. Bueno, mañana me contaréis. Mañana lo mismo Pedro Sánchez dice, sigo, y yo me tengo que retirar y cortarme la cola. ¿Que tú tienes alguna teoría científica sobre lo que está pasando en política, Pera? ¿O prefieres usar tu comodín anual? Yo, mira, es momento de comodín. Yo no tengo ni idea. Vale. Y creo que mucha gente que habla tampoco tiene mucha idea. Sí. No digo por ti, Javier. Pero es que yo creo que a mí me suena tan raro lo que está pasando que digo, me falta información. Sí, eso por descontado. Información le falta a todo el mundo. Sí. Pero hay mucha gente empeñándose a hacer unos análisis politológicos que realmente creo que van muy descaminados. Es más un análisis emocional lo que tú sugieres. Pues sí, y además no sé de qué se sorprenden tanto de que esto sea emocional. Sí. ¿Es que creían que la política era racional?
Sí, sí. ¿Y estos emociones? Bueno, oye, estuviste también en San Jordi, ¿no? Pero, Sí. Y la ciencia se ha colado también en la lista de los libros más vendidos. Tenemos aquí la lista de los libros de ciencia que más se venden. Una es... Bueno, ciencia, no sé. Eso te iba a decir, porque esto quería hablar contigo. Y cuéntame. Recupera tu mente, reconquista tu vida. Hábitos atómicos. Tiene de ciencia el título, sí. ¿Qué es, no? Atómicos, está muy bien. El problema de ser demasiado bueno. Bueno, pues, no sé, algo... Y en cuarto y, bueno, iba a decir último, ¿no? En este top 4, tu salud empieza aquí. Sí. No os reáis, hombre. No es para reírse, quizás es para llorar, no sé. No, a ver, hubo una discusión... Que es, perdona, de alguien que pone nutricionista, osteópata, posturólogo. Posturólogo... De postureo, Hombre, sí. no- ¿De postureo o de postura física? ¿No? Yo creo que de las dos cosas, en realidad, sabiendo quién es. Posturitas tal. sería No, mejor. hubo una discusión después de San Jordi, porque es verdad que en la lista de no ficción, pues los libros que más vendieron fueron de personajes que yo no los he leído, entonces no puedo juzgar estos, pero sabemos que hay una parte de autoayuda y una parte, sobre todo, de enzimas prodigiosas y de cuida tu salud y ya no sé cómo decirte diferente que comas sano, ¿sabes? Y vender felicidad, Y- que también es y- una... y que solo funcionan si tienen algún mensaje que está distorsionado. Mira, había un ejemplo, Masip se llamaba, uno que vino, ¿te recuerdas? Uno que vino con Manel Esteller, que hablaba de retrasar el envejecimiento. Sí. Pues él me contaba que estuvo firmando al lado de uno de estos gurús que tenía un libro sobre cómo revertir el envejecimiento. Y esto es un matiz muy importante. O sea, tú puedes, con una vida sana, retrasar el envejecimiento, ¿vale? Pero revertirlo quiere decir corregir las células. Esto se sabe que quizás en algún momento se podrá hacer, pero ahora es imposible. No hay nada que te permite reparar los daños celulares. Claro, Pues, y él tenía... ha oído campanas Y ha escrito un libro. ha copiado la palabra y ya te está Claro. estafando a la gente. Claro, lo pero está es que tenía 20 veces más firmas que el otro. haciendo. Pues evidentemente. Evidentemente, pues este es el problema. O sea, yo creo que... Y los editores, pero yo que conozco, estuvo ahí en la fiesta del Rey Martín y ¿Tú después... qué libro comprarías? Uno que se llama Vas a morir más tarde, otro que se llama Vas a vivir para siempre. Hombre, Yo creo que el primero. Porque es que es obvio que me están engañando. Y esta gente nos está engañando. Y a mí me duele porque el libro ya no te puedes fiar de lo que pone un libro. Ya. Y quizás antes tampoco, ¿eh? Pero... el problema es que no te puedes fiar del currículum tampoco, ¿no? Claro. Porque seguramente muchos de los autores que han escrito estos libros pues son, yo qué sé, pues psicólogos o tienen Sí. sus consultas. Bueno, el posturólogo quizás no, Sí. pero otros de los que has citado sí, tienen alguna base científica, pero saben que para vender libros, ellos y sus editores, que los editores también tienen algo de responsabilidad en esto, porque yo conozco a algunos que lo que les preocupa es vender, es un Claro. negocio, obviamente, Claro. Pero cuando les dices, y habla con los que tienes confianza, dices, ostras, pero es que esto dice no es del todo cierto. Bueno, sí, a ver, entonces... Ya, esta es una discusión que tuvimos un día, Exacto. además recuerdo en la Feria del Libro. Sí. Claro, los editores publican aquello que se vende y, por ejemplo, publicar libros de youtubers para hacer negocio, bueno, pues no tienen ningún problema ético, más allá de que seguramente estaría mucho mejor que se leyeran otro tipo de libros. Pero claro, publicar libros de gente que fomenta pues determinadas cosas que Claro. no están demostradas, ahí sí que hay un problema ético que yo tengo con los editores. Claro, también está la parte práctica, es decir, igual esta gente que hace autoayuda no hace ningún daño a la persona que lo está leyendo. Esto se tendría que ver, ¿eh? Porque yo creo que algunos sí, porque generan unas expectativas que después no se cumplen, esto se podría analizar con alguien que lo haya estudiado. Y es verdad, o sea, algunos libros de estos, pues te dicen lo que quieres oír o te dan unos consejos que no están fundamentados, pero te ayudan a mejorar. Pues bueno, pues tampoco está tan mal. Pero nosotros, o Javier o yo, que tenemos este purismo con que lo que informemos esté muy avalado, pues nos da un poco de rabia y vender menos también. Bueno, ¿para cuándo otro libro vosotros? No hay... No tengo un calendario cerrado. ni cara ganas, puesto. ni una idea, Cara ni puesto. nada de nada, ¿no? Es que para eso se tiene que escribir Bastante tengo mucho. yo. No tengo una idea vendedora, una idea rompedora. Sí, sí. ¿Cómo llegar bien a fin de año tomando embutidos extremeños? Los jueves por la mañana. Eso te iba a decir. Bueno, llevamos décadas creyendo, y aquí saltamos a una de las cosas que ha pasado, que hemos aprendido esta semana, creyendo que los
los bonobos son los primos pacíficos de los chimpancés y son los primates más tranquilos y que solucionan sus problemas con relaciones sexuales. Ahora hay un estudio que lo desmonta, parece que son hasta 3 veces más agresivos que los chimpancés. Yo me he alegrado de conocer esta noticia, porque los bonobos me caían Tú ese gordos. día saltaste de la cama y dijiste, hombre, se ha hecho justicia en el mundo, ¿no? Gordos, o sea, una panda de monos que lo resuelve todo a base de copular y no sé qué guarrería. Envidioso, que eres un envidioso. Pues resulta, toma, 3 veces más asesinos que los chimpancés. No. Pues sí. El dato es que son 3 veces más agresivos los machos, que se pegan 3 veces más, pero no son más asesinos. Es decir, el grado de violencia es menor. Matan menos. O sea, en chimpancés, que son más salvajes, sí que se ven casos de asesinatos. En bonobos no se han documentado. Es verdad que se pegan más y eso sí que rompe el mito. Hay menos agresión de macho a hembra en los bonobos que entre los chimpancés. O sea, los chimpancés continúan siendo más salvajes que los bonobos, pero es verdad que este blanco y negro, esta historia que vendía también, que yo reconozco que he utilizado en la ciencia del sexo, hablé de los bonobos como algo que ahora vemos que no son, porque era muy compelling, era muy... Yo creo que esto nos confirma lo que ya sabíamos, claro, que la testosterona, además del sexo, es la hormona de la agresión. Sí. Esto es lo que lo sabemos perfectamente en la especie humana y es lo que le ocurre a los bonobos, que están de testosterona hasta las cejas. Sí, pero una historia bonita, no sé si la gente sabe el origen de esta dicotomía. O sea, chimpancés y bonobos son muy similares genéticamente, solo se han diferenciado hace 1 millón de años, en cuando hubo una crecida... Hace poco, como dice Javier. Poquísimo, en términos evolutivos, 1 millón de años. O sea, creció el río Congo y se separaron 2 estirpes, una al norte, habiendo muchos recursos y pudiendo vivir con mucha comida, pudiendo vivir muy bien, y allí se quedaron los bonobos, que evolucionaron sin necesidad de pelear, y de alguna forma se quedó este pacifismo y este tiempo para copular, y para cuando están enfadados pues se dan caricias. Entonces en el sur quedaron chimpancés que con unas condiciones mucho más duras pues tenían que ser agresivos entre ellos, y aquí parece que se haya quedado impregnado en el ADN esta característica de ambos, y lo que viene a decir este estudio es decir, no, que las especies son muy maleables, es decir, que puedes tener momentos de agresividad y que tiene mucha lógica que no sean tan diferentes. Hablando de primos lejanos, por cierto, no sé si habéis leído el artículo de Guillermo Altares sobre los neandertales, todo lo que usted siempre quiso saber sobre los neandertales en el país. Lo tengo en mi lista de lectura. Está muy bien, a mí me ha gustado mucho, bueno, además a Guillermo le apreciamos mucho, y es capaz de nombrar al capitán Haddock, incluso hablando de los neandertales, porque cuenta cómo se ha convertido casi en un insulto, y de hecho en política lo hemos oído en el Parlamento varias veces, que alguien llama neandertal a alguien, ¿no? Y Guillermo decía, hombre, el capitán Haddock por lo menos usaba la palabra cromañón, que es más justo, ¿no? Que somos nosotros. Que somos nosotros, exacto. Hay un número de teléfono, 638-855-349, si tenemos un huequecito al final. Además hay una persona con la que igual mucha gente quiere conversar mínimamente o lanzar alguna pregunta. 638-855-349 es un número de WhatsApp. Si quieren pueden enviar una pregunta, una nota de audio, un número de teléfono y llamamos de vuelta. She's so far away from here. Nobody's gonna reach her. Nobody's gonna. La investigación contra el cáncer es ciencia hecha a contrarreloj, especialmente para quienes lo sufren, y con la colaboración de los propios pacientes y con todas las precauciones que eso implica, para ensayar según qué tratamientos sería más fácil poder separar a la enfermedad del paciente y meter de alguna manera la enfermedad en un laboratorio. Eso no siempre es posible, pero en parte sí que lo es. Eva Ortega Paíno es bioquímica molecular y es directora científica del Biobanco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Cómo estás, Eva? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Tengo que hacerte un inciso porque soy directora científica del Biobanco del CNI en funciones. Lo sé. Pero es una sorpresa que guardamos para después. Sí. Luego decimos por qué. Lo dejamos ahí. Exacto. Hacemos un cliffhanger. Estoy todavía reponiéndole de lo que habéis contado hasta ahora. ¿Hemos dicho alguna barbaridad? No, me ha encantado. Me ha encantado lo de la testosterona. Yo creo que es un dato obvio. Bueno, hay un libro, de hecho entrevistamos a la autora, no recuerdo ahora el nombre, que se llama así, Testosterona, y básicamente justifica de manera científica ese vínculo entre la agresividad y la testosterona, ¿no? Y el sexo.
Efectivamente. Claro, yo he usado esta expresión de separar la enfermedad del paciente. Básicamente es lo que se hace, ¿no? Bueno, lo que intentamos desde luego, más que separar, es sacar un trocito de esa enfermedad, guardarlo para poder hacer investigación. Ojalá todo fuera tan fácil como sacar la enfermedad del paciente a base de sacar el tejido y pensar que ya todo está terminado, pero lo que nos da es la posibilidad efectivamente de investigar, de buscar tratamientos, de buscar biomarcadores que nos digan cómo va a evolucionar la enfermedad, si ese biomarcador puede ser una diana terapéutica, qué tipo de enfermedad tiene también, porque a veces es parecido el tumor y gracias a esos biomarcadores sabemos de qué tipo específico de tumor se trata. Pero sí, bueno, queda poético, que me gusta también, ¿no? Es bonito poner la poesía en la ciencia, pero ojalá fuera así, que pudiéramos sacar toda la enfermedad a base de unas muestras. ¿Cómo lleváis la enfermedad al laboratorio? Pues normalmente lo que se hace dependiendo, claro, hablando del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, lo que hacemos es conseguir muestras de tejidos, ¿no? De tumores. Entonces, ¿cómo se lleva? Pues a través normalmente de resección de los tumores. Cuando llega un paciente a un hospital, pues se le hace una operación quirúrgica, que es el primer paso, a no ser, por supuesto, que sea un linfoma o una leucemia, ¿no? Donde no le puedes operar, porque es otro tipo de tumor, pero si tiene un tumor sólido, se le hace una resección quirúrgica y ahí ese tumor, la primera finalidad que tiene es analizarlo para el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Y si hay muestra suficiente y, esto es importantísimo, el donante ha consentido, tiene que haber un consentimiento informado de por medio, no firmado solo, informado, es decir, tiene que saber el donante qué va a pasar con su muestra. Entonces, ese excedente de muestra diagnóstica puede pasar a un biobanco para servirse a la investigación biomédica. Y así es como llega, tras consentimiento informado, en unas características de almacenamiento adecuadas, los guardamos en los biobancos y los servimos a los investigadores. Es muy interesante ese concepto, ser donante de tumor, ¿no? Bueno, puede ser donante de muestra en general. Quiero decir, para hacer investigación necesitas gente enferma, pero también sana para poder comparar. Entonces, cualquiera puede ser un héroe de la investigación, porque consintiendo puede llegar a donar muestras. ¿Y del mismo paciente se puede guardar tejido sano, además de Por supuesto, y efectivamente, y la interfase entre el sano y el tumor, para saber qué cambios están surgiendo allí, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, una vez visité el CENIO y teníais un proyecto, no es del biobanco, pero sí que era esto de sacar tumor con los ratones estos avatar, que sacaban tumor de un paciente y lo ponían en varios, el mismo tumor en varios ratones, así pelados, me los enseñaron y todo, eran un poco como feos, y entonces probaban diferentes tratamientos en cada ratón para ver en qué tratamiento iba mejor para ese tumor, y en lugar de lo que pasa a veces en tratamiento de cáncer, que pruebas a ver cómo va algo en el paciente y dices, uy, pues no está funcionando bien, pruebo otro fármaco, ver si va mejor, pues hacerlo con estos ratones avatar, ¿no? Eso se le llama cribado farmacológico, ¿no? Y de hecho ahora en el CENIO pues existe un proyecto que se llama, es un marco de colaboración que se llama Renacer, que es la Red Nacional de Metástasis Cerebral, y lo que hacemos es eso, es un circuito donde tenemos integrados unos 18 hospitales a nivel nacional, y la muestra se extrae en la sala de operaciones y se guarda en unos medios que la mantienen en un estado como si todavía siguiera en el cerebro del paciente. ¿Para qué? Para tener un biobanco que llamamos de muestras vivas. Llegan al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y ahí lo que hacemos es lo que llaman cultivos organotípicos, es decir, no es muy sofisticado, pero es muy, muy efectivo. Lo que hacemos es manipular las muestras de manera que la cortamos como si fueran lonchitas de mortadela y la ponemos a cultivo con distintos fármacos y vemos lo que pasa. Entonces, si uno de esos fármacos causa actividad en esas células, por ejemplo, induciendo a lo que llaman el suicidio celular, la apoptosis, pues fenomenal, porque esa es una característica que pierden las células tumorales. No quieren suicidarse, quieren ser egoístas, ¿no? e inmortales. Entonces, lo que hacen es seguir vivas. Entonces, si vemos que conseguimos matar esas células, pues es un fármaco potencial
Pero cuando hablas de mantener vivo el tumor, ¿hasta qué punto lo podemos denominar así? Porque una vez que se ha extirpado, no crece en la manera que crecería. No crece de la manera que crecería, pero nos da la posibilidad de trabajar como decía Pera. Podemos utilizar esas células, como están todavía las células, si están vivas, no creciendo, pero están lo suficientemente viables, como decimos, para hacer investigación. Se pueden hacer esos senoinjertos que decía Pera, coger esas células, implantarla a ratones que son inmunodeficientes, es decir, que su sistema inmune no va a luchar contra esas células para aniquilarla, y ver luego in vivo en esos modelos animales qué pasa. Nosotros todavía no estamos haciéndolo con esos modelos animales, aunque sí que es verdad que en el biobanco tenemos una colección de unos 200 y pico modelos animales de senoinjertos, pues de cáncer de páncreas, de cáncer hepático, de otros, pero con esta Red Nacional de Metástasis Cerebral lo que queremos hacerlo es en un periodo de 2 o 3 días para ver si hay fármacos potenciales que puedan ser utilizados en el futuro en tratamientos para todos nosotros, y de hecho colaboramos con la industria. Y el material tiene que ser suficiente para poder... Eso es. O sea, requiere cierta cantidad de material, porque no cultiváis las células ni nada parecido, es el tumor original, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, luego lo que se puede hacer es fijarle, por ejemplo, ¿no? Cómo se pueden almacenar las células, no solo estas vivas, que las tenemos 2 o 3 días probando los fármacos, pero luego lo que hacemos es fijarlas, ponerlas en una especie de cera que se llama parafina, y ahí la podemos guardar a temperatura ambiente, y luego una vez más lonchear esa parafina, esa cerita, y probar distintos... Sé que vosotros los científicos habláis de lonchear como si fuera una cosa natural. Yo pienso en el cerebro de Einstein, hacéis estas comparaciones también, pero tenéis que tener cuidado con esa metáfora, no nos gusta... No, pero es que son lonchas. Ya lo sé. Si un día hicimos un reportaje en el Anatómico Forense y lo que yo vi allí no lo he podido volver a olvidar. Microtomo, llamémoslo. ¿Cómo lo llamas? Microtomo, ¿no? Microtomo, sí. Pero eso es menos appealing, ¿no? ¿No crees que eso es menos sexy como palabra? Para que no nos veáis. La gente que ve a la mortadela pasando así por el lonchador, y es más o menos, si queréis que le pongamos glamour, entonces ponemos el microtomo y queda total. Que claro, son diferentes tipos de tumores. Me imagino que hay muestras de, no sé, melanoma, por ejemplo, tumores cerebrales. Cada uno se conserva de una manera distinta, en una cámara distinta, una temperatura distinta. Bueno, eso depende de lo que queramos hacer después. Por ejemplo, si queremos resucitar a las células, las tenemos que poner en nitrógeno líquido y con unos aditivos para poderlas resucitar. Si no necesitamos más que extraer ADN o necesitamos ARN o queremos hacer estudios proteicos, normalmente se pueden almacenar a menos 80 grados, que no son temperaturas tan drásticas como el nitrógeno líquido. Luego, por ejemplo, tenemos una colección en la que tenemos uñas. Pues en las uñas no necesitamos guardarlas. Mucho mejor si podemos llegar a... Y además tengo varias preguntas. Sí, tienes... Uñas de azafatas. Uñas de azafatas, ¿cómo lo veis? Es que coleccionamos... De azafatas de avión. De avión. ¿Pero por qué de azafata? Bueno, pues es una colaboración que tenemos desde hace tiempo y es uno de nuestros proyectos. Yo le diría que es muy, muy bonito porque es una colaboración que tenemos con la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros, que justo antes, 2 meses antes de la pandemia, pues ellas y ellos, mayoritariamente son mujeres, pero hay ya muchos hombres también azafatos, estaban sometidos a un estudio epidemiológico para ver cómo su actividad laboral podía influir en su salud general. Y entonces una persona, Virginia, que ella también es científica, aparte de azafata, dijo, ¿y por qué no donamos muestras? Porque esto puede servir no solo para hacer recogida de datos, que es lo que hacía la Universidad Complutense de Madrid, sino para hacer investigación biomédica. Y llamaron a nuestra puerta y a mí me pareció lo más, porque esas cohortes son unas muestras que tienen más o menos... Esa no, las lonchas son otras. Ahí no va. Las cohortes son como los ejércitos de los romanos, son personas que comparten las mismas características. Esto es una cohorte porque son todos azafatos y azafatas. Y entonces pensamos, bueno, pues vamos a recoger, y si en algún momento tenemos muestras de esta cohorte longitudinal prospectiva, es decir, en el tiempo, todos los años cogemos en la misma estación del año las muestras. A las mismas azafatas, ahora están sanas, pero a lo mejor dentro de 10 años han desarrollado una enfermedad. Y entonces tenemos las muestras de cuando estaban sanas a cuando han desarrollado la enfermedad. ¿Y qué se puede ver en la uña? Claro. Esos son para metales pesados. Lo que se estudian son metales pesados para ver interacciones. Acumulación de metales. Eso es, acumulación de metales pesados. Y cogemos las uñas gordas. La comida de los aviones debe llevar bastante de eso, a lo mejor.
Yo creo que es un poco por todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el primer estudio que vamos a hacer es ver cómo los vuelos de largo radio, ¿no? Cuando sales por la mañana y llegas por la mañana y no has tenido esas horas de descanso, donde en esas horas se secretan hormonas, donde tenemos unos biorritmos, a eso se le llaman ritmos circadianos, y lo oiréis. Si tú sales por la mañana y llegas por la mañana, hay una alteración clara de esos ritmos circadianos. Y aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de alteración de ritmos circadianos no es que haya que dormir por la noche, sino mantener constantes tus horas de descanso. Y eso está alterado. ¿Qué pasa con esa alteración de ritmo circadiano? Que puede alterar también nuestro sistema de defensa, el sistema inmune. ¿Y ahí qué puede pasar? Que seamos mucho más vulnerables para enfermedades. Desarrollar un cáncer también. ¿Hay otras muestras que recojáis, además de unas? Pues de heces, saliva, porque ahí hay un contenido de microbiota tremendo. Ya habéis hablado, se habla muchísimo ahora de la disbiosis, ¿no? De esa ruptura del equilibrio que tenemos con nuestros microorganismos. Pues también recogemos sangre, por supuesto, lo almacenamos también en forma de plasma. ¿Qué más recogemos? Si les cogemos absolutamente de todo, orina. Ser azafata es una profesión de riesgo realmente. Y pilotos, bueno, nosotros, a mí me parecía increíble. También de paso, ¿no? Ya lo decimos, ¿no? Porque los vamos a incluir también en el estudio. Pero es increíble, porque cuando ellas llamaron a la puerta, venían con datos de mortalidad y morbilidad que yo me parecía que no... O sea, hablaban de mortalidad en torno a los 60 años, que no es ninguna... ¿De los pilotos? De los pilotos y las azafatas, y una morbilidad altísima, desde riesgo a la infertilidad. Bueno, yo cuando empecé a mirar un poquillo dije, bueno, esto no puede ser. Y es cierto que el riesgo es bastante... Bueno, es lo que queremos estudiar, de hecho, con esos datos epidemiológicos, más todas estas muestras. Ahora, por ejemplo, una investigadora del CENIO, María Casanova Cebes, va a hacer un estudio para mirar esto, si el sistema inmune es mucho más vulnerable por este cambio de ritmo circadiano. Es que es una pérdida de 15 o 20 años respecto a la esperanza media. Claro, no, es que nosotros empezamos y efectivamente hay artículos científicos publicados en torno a este tema. Entonces, pues es una colección, que a nosotros una cohorte, esta colección que nos parece que tiene un valor indudable. Me imagino que tener un histórico de muestras, porque no sé cuán antiguo es este biobanco, pero en un momento podrás tener muestras de orina o de sangre, de lo que sea, bueno, para analizar diferentes aspectos de cómo han cambiado la exposición a las sustancias, lo que sea. No sé qué tipo de proyectos se pueden hacer aquí así. Hay algo muy importante. La muestra en sí sola no tiene ningún valor. La muestra tiene que ir acompañada de unos datos, ¿no? Entonces tenemos que saber, por ejemplo, de esta cohorte vamos, me parece, por el tercer año esta primavera. El tercer año. Entonces, una cohorte de 3 años tiene poco valor. Esto hay que sostenerlo en el tiempo. Y ahí es donde viene el tema de la inversión, de los biobancos, sostenibilidad, que también podemos tratar después. Pero evidentemente cuando tienes cohortes como existen en Suecia, ¿no? De poblaciones de que llevan 50 años, toda la población sabes qué ha pasado. Si tienes registros de calidad donde van todos los datos de los cambios, por ejemplo, laborales que ha sufrido una persona, o si ha tenido los fármacos que ha tomado. Entonces eso es de un valor incalculable para la investigación biomédica. Y por eso son también los escandinavos pioneros en estudios de epidemiología, porque lo tienen muy bien hecho. O sea, ¿estás pidiendo cuánto dinero ahora mismo? Uy, es que, ¿sabes qué pasa? Que además yo no... pides a ti mismo, eso es lo que te iba a decir, o sea, me tengo que hacer peticiones a mí misma. Es que es un agujero negro los biobancos, realmente. ¿Por qué lo llamas así? Porque es muy poco sostenible, quiero decir, la donación per se es gratuita, la que hace el donante a nosotros y nosotros a los investigadores. Entonces, para poderlo hacer sostenible tienes que tener unos gastos tienes que repercutir por el procesamiento de la muestra, los tubos y demás. Mantenimiento. Pues la electricidad, y luego nos entran también temas éticos de cuántas muestras puedes almacenar si no les das uso durante un tiempo prolongado cuando estás consumiendo electricidad con todo lo que tenemos con el cambio climático. O sea, hay un montón de matices. Es mucho dinero, pero un dinero que nos va a salvar vidas, es decir, un dinero que está bien invertido. ¿Dónde van a parar las muestras una vez que no las usáis? Las muestras normalmente, claro, como tienen tanto valor, incluso los archivos históricos, es que nos cuesta tirarlo. Tú tirarías un jarrón Ming porque tuviera una fractura, o sea, quieres decir, es que no sabes cómo, además la tecnología que avanza tan rápido, a lo mejor esas muestras ahora pues no son de una calidad suficiente, pero a lo mejor en el futuro, donde puedas quitar el ruido de fondo, es un archivo histórico
vamos, que no tiene parangón. Entonces es muy complicado. Entonces nos da, como somos como pequeños Frankensteins, nos da por hurraquillas ahí guardar todo y nunca nos atrevemos a nada. Las Entonces, neveras repletas allí. pero total. ¿Cómo es? Físicamente, ¿cómo es el lugar? No es nada glamuroso, o sea, son congeladores. Los tanques de nitrógeno líquido sí son más glamurosos si los abres. Pero claro, si los abres ahí tienes un riesgo a que la muestra suba de temperatura y perdamos cálida, con lo cual tampoco se ve todo el humo que sale maravilloso. Entonces, bueno, pues luego tenemos archivos donde tenemos, pues, por ejemplo, parafinas, y ahí esas son más monas, porque ya ves el corte del tumor, la loncha que tanto te gusta. Ahí lo ves. Tanto me disgusta. No te gusta nada, ¿no? Todavía sigues impresionado con lo del anatómico. Sí. Bueno, pues ahí sí que lo vemos, las uñas pues no tienen ningún glamour tampoco. Sí. Son Nosotros uñas en el Cazador de Cerebros fuimos a grabar en un biobanco en Oslo. Qué bueno. Tienen lo que decías tú, no solo las muestras, sino todo lo histórico y tal. Es maravilloso. Y veíamos grabar un biobanco, y veías las neveras, y dices, esto no son neveras. Pero después había como una especie de armario gigante con una puerta muy... Eso se abre, cuando pides una muestra se abre. Claro. Y me acuerdo, fue muy gracioso, los cámaras allí enfocando el momento con que el se abría. Robot viniendo, pero se abrió una puertecita pequeñita y salió un tubito. Sí, dices, pero a ese nivel no hemos llegado. Aquí claro. esto yo también voy a hacer lanza, no hemos llegado a eso. Ojalá pronto tengamos el primer biobanco automatizado. Tenemos que trabajar, porque eso sí que es una revolución. Tener habitaciones que son robóticas, donde se almacena la esperanza de tanta gente, que hay que ponerla así. Detrás de cada muestra hay esperanza. ¿Hay esfuerzos en el área privada en este sentido? Igual de repente hay un biobanco que os puede pasar por la izquierda y desarrollar un Pues fármaco. sí que lo hay. O sea, de hecho en Europa hay biobancos porque las empresas privadas evidentemente lo que tienen es que no pueden arriesgar costes, ¿no? Quieren tener muestras de altísima calidad para sus fines. Y entonces hay empresas farmacéuticas que tienen sus propios biobancos, sí. Y probablemente, bueno, pues le saquen más rendimiento seguro porque lo tienen totalmente focalizado con un fin claro. Y eso les da igual que gastan mucha luz. Y les da igual, pues a ver que eso sí que les va a repercutir. Y van a ir solamente a intentar avanzar en la lucha contra el cáncer, que sea más rentable para ellos. Bueno, no vamos a entrar en esos temas esos son complicados. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Es verdad que hay enfermedades en las que cuando hay una incidencia de la población menor, pues a veces uno hace el balance y dice, ¿interesa hacer investigación? Pues sí, claro que interesa hacer investigación en todo, porque a veces en esas enfermedades que son minoritarias nos abre la puerta del conocimiento para otras muchas cosas que afectan a muchísima más población, pero ya sin eso, es que todos nos merecemos una salud. Todos nos merecemos curarnos. ¿Qué podríais conseguir a medio plazo, a medio largo plazo? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de investigación biomédica? Pues mira, desde, por ejemplo, la cohorte Renacer, la de la Red Nacional de Metástasis Cerebral, ya se está utilizando en colaboración, hay un proyecto de colaboración con AstraZeneca, ya se ha visto que hay biomarcadores que presentan ciertos pacientes que les hacen más resistente para el tratamiento radioterapéutico, o sea que ya se están viendo. En otras cohortes que tenemos, pues a veces unas cohortes sirven de control para estudiar otras enfermedades. Cuando el biobanco del CENIO, que tenía en principio una finalidad solo de investigación en cáncer, cuando estalló la pandemia, evidentemente tuvimos que cambiar esa autorización para decir, oye, queremos hacer investigación biomédica en general y coger muestras de COVID. Esa colección que tenemos de COVID pues sirve también para otro montón de estudios. Entonces, tangible a veces es muy difícil, sí que nos debe, porque la actividad de un biobanco científica, nosotros no somos autores de artículos, aunque es verdad que si participamos activamente, como en Renacer, sí que estamos dentro de la lista, pero la actividad científica de un biobanco se mide si los científicos nos incluyen en agradecimientos o en materiales y métodos. Y muchas veces nos enteramos también porque llevan, aparte, la aprobación, que es obligatoria, de un comité de ética para poder hacer esa investigación con muestras humanas. Nos enteramos también por esas vías. ¿Comité de ética vuestro, del banco? No, el comité de ética es externo al biobanco, si no podría estar sesgado, ¿no? Entonces nosotros, el biobanco funciona bajo aprobación de dos comités, el comité científico, que diga que lo que se va a hacer tiene un interés científico, y el comité de ética de investigación. Nosotros dependemos en el CENIO del comité de ética de investigación del Carlos III, del Instituto de Salud Carlos III, y ellos lo que tienen que velar por la integridad y autonomía de los pacientes, que toda la investigación que se haga no vulnere la integridad de los donantes, y es principalmente de lo que se trata. Oye, entre las llamadas hay alguien que quiere, creo que plantearte una cuestión a ti, es José Salvador de Almería. José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Además, tú mismo eres médico de urgencias, creo, ¿no?
Sí, de hecho, disculpadme el tono porque es que estoy de saliente de la guardia. Qué mérito. Anda, que vaya día que llevamos. Qué mérito. Y llegas a casa o te echas un rato y pones la radio. Te lo agradezco mucho, José. Sí, os escucho mucho, la verdad. Bueno, pues adelante. Mira, la pregunta es que me llama mucho la atención el estudio con los trabajadores del aire y bueno, como los médicos de urgencias tenemos estos biorritmos tan cambiantes muy periódicamente, una vez a la semana, una vez cada 6 días, incluso una vez cada 5 días. Quería preguntar si había algún estudio por vuestra parte u otro similar que hubiera dado algún tipo de resultado similar con nuestra profesión, igual que el que has comentado previamente. Pues gracias, José. Es buena, pero efectivamente no, pero estos descubrimientos, cuando se hagan, claro que abre la puerta para cualquier persona que sufra de ese tipo, o sea, que cambie su ritmo circadiano, que tenga... no hemos incorporado todavía a médicos, pero vamos... perfectamente se podría hacer. Acaba de dar una idea, ¿no? No, bueno, sí lo hemos pensado con todos, porque hay un montón de profesiones que tienen ese cambio de biorritmo. Hubo un estudio ¿Cuál es la esperanza media de vida de los médicos de urgencia? Habría que preguntarse en primer lugar. No, pero no solo ellos. Hubo un estudio con enfermeras de urgencias que medía los fallos que hacían. O sea, todo el mundo hace fallos, las enfermeras también hacen fallos, y veía que en función del orden de los turnos, o sea, que había órdenes de turnos que daban fallos que otros, es decir, que no solo es las horas, sino cómo ordenas los turnos. Sí, no, pero totalmente, vamos, tienes toda la razón, y de hecho lo que esperamos es, lo ideal para las azafatas y para el mundo en general sería que no hubiera ningún cambio y que que van a gozar de una salud maravillosa todos los días de su vida, pero eso no lo tenemos garantizado. Desvelamos el secreto. Yo creo que sí, porque te he presentado como bioquímica molecular, Eva, y directora del Biobanco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y he quitado las palabras en excedencia, porque ocupas el cargo de secretaria de investigación en el Ministerio de Ciencia. Y yo te quería preguntar cómo es pasar al otro lado. Ay, es un... bueno, yo siempre hago la broma, no sé si lo puedo decir, pero yo me sentía en el momento que la ministra me lo sugirió, a la cual siempre agradezco, porque es una posibilidad maravillosa de poder servir a la comunidad científica. ¿Cómo cambia el tono, eh? Sí, has visto cómo pasa. Te voy a preguntar por Pedro Sánchez ahora. Institucional, estoy preparada. Pues la verdad es que me sentí como la Sociedad de la Nieve, ¿no? Esto que aterrizas y dices, y ahora, venga, apréndetelo todo, ¿no? Es fascinante, fascinante. Nunca pensé, primero, que podría llegar a aprenderme un poquito, porque el mundo de la ciencia en toda su amplitud, la ciencia con mayúsculas cubre todo, claro, la oncología y el biobanco es una fracción, pero de repente tienes que saber. El otro día estuve en Japón defendiendo un proyecto que tenemos aquí en Granada maravilloso de materiales para fusión, energía de fusión, y meterte, ¿no?, como a defender la energía de fusión. Luego otro día ver galaxias, nebulosas, otro día a los coches de hidrógeno, otro día a la evolución. Pero, ¿y ¿no?, las quejas que tenías como científica? Claro. ¿Os quejabais los científicos? Con razón, siempre os estáis quejando. De que todo va lento, de que falta dinero. Cierta responsabilidad o poder, o como le quieras llamar, para cambiar cosas. Bueno, ¿Lo ves diferente? Hay que ser crítico. Sí que es verdad que ves una cosa diferente, y es que a veces no puedes hacer todo lo que quieres, ¿no? Que la administración, de lo que nos quejamos los científicos, no es solo un ministerio, es el engranaje de una maquinaria administrativa a nivel estatal que hay que cambiar, ¿no? Hay que ir cambiando, pues... cosas que se han venido haciendo, proponiendo y articulando entre muchos actores para que surja un pequeño cambio. Entonces ahí sí que he notado, pues, que yo, que soy todo ímpetu, ¿no?, y pasión, pues no puedes llegar como elefante en cacharrería, ¿no?, que tienes que ir dando pasitos y decir, venga, vamos a intentarlo. Yo he cogido, como decía, no sé si era la bordeta, un país en la mochila. Yo me voy a todos los centros, me siento con todos los investigadores. Pero la gente te pide dinero, antes lo pedías tú. Pues mira, es lo que menos hacen ahora, pedirme dinero. Me piden más una carrera profesional estable, con incentivos. No, me refiero en laboratorios, en proyectos de investigación, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, y no os engaño, hay una mayor inversión por distintas
por distintas situaciones que han pasado, pero sí que es verdad que ha habido un incremento en la inversión en ciencia y parece que por esa parte sí que nos piden dinero. El otro día estuve en Teruel en el Centro de Estudios del Cosmos de Aragón y evidentemente más que querer más dinero lo que quieren es que ese dinero se mantenga, ¿no? Acuerdos plurianuales. Que o sea, quieren más dinero para ellos que para el proyecto. No, quieren más para dinero su estabilidad y su... para que pueda seguir el proyecto adelante, porque de repente, claro, haces como ¡pup! Y ya dejas de... Y en estos consorcios, donde es una colaboración que funciona muy bien, en muchos de ellos, o fundaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Como están todos los planes complementarios, que estuvimos el otro día hablando de ellos, y que las comunidades autónomas, que es lo bonito de la ciencia es blanca y la ciencia une. O sea, todas las comunidades autónomas estaban contentas con el plan estatal que presentamos y que va a dar una estabilidad, una estabilidad, por lo menos un marco de actuación hasta el año 27, si no me confundo, y estábamos todos alineados. Eso es la parte más reconfortante que veo yo dentro de las políticas científicas que unen. Respecto a esto que dices, me acuerdo de que un proyecto para construir el primer acelerador con fines médicos, acelerador de partículas con fines médicos en Oriente Próximo, estaba financiado por Israel y Palestina. Eso otros 10 países. Eso es, el Sésame, me parece que se llama, ¿no? Un buen ejemplo. Sí. Oye, tenemos algunas diplomacia llamadas. científica, pura y dura. Quédate también, Eva, por si acaso tienes opinión o quieres decir algo. José, de Gijón. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de hablar con vosotros. Pues adelante con la pregunta. Aquí tienes 3 preparados. A ver, el otro día vi una noticia de un hombre, creo que es francés, tiene 62 años, pero siguiendo una dieta y unos ejercicios, dice que tiene una edad biológica de 38, creo que era. Y quería saber la opinión de los expertos. Vale. Bueno. Tú te has hecho la prueba, ¿no? Yo me medí los telómeros. O sea, hay muchos indicadores de edad biológica. Entonces, no, podría ser que en uno de esos le diera una edad biológica de 38 si ha llegado una vida muy o sea, lo que nos... A ver, es lo que decíamos antes. O sea, el envejecimiento puede avanzar más rápido, el biológico, más rápido o más lento. Si tú tienes muy buena genética y tienes muy buenos hábitos, pues puede ser que envejezcas más lento y llegues a una edad cronológica de 62 con una edad biológica de 50 o 45 o quizás incluso 38. No es descabellada esta noticia. Nada. Otra cosa es que se haya tomado algún fármaco para revertirlo. O que lo achaque a leer determinados libros, ¿no? Efectivamente, claro, la autoayuda. No, yo creo que tiene la mejor herencia es la herencia genética. Es decir, si tienes unos buenos genes, tienes ya mucho garantizado. Y eso, si le disminuyes todo tipo de riesgos, ¿no? De factores de riesgo, pues como el tabaco, el alcohol, fomentar el ejercicio, una buena dieta. Ya empezamos. Pobre Javier, lo mejor para tener, a ser flagelado cada para tener una vida larga y sana, lo mejor es elegir muy bien a tus padres. Sí. Esa es buena, me la apunto. Diego, de Barcelona, ¿cómo estás, Diego? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu pregunta, Diego? Pues mira, tengo una pregunta que por edad yo creo que es más para los Javieres que para Pera. A ver. Y es que yo crecí viendo Érase una vez el hombre y La vida es así. Y bueno, yo creo que parte de mi interés científico viene de ahí. Y yo creo que muchos padres, pues por el buen recuerdo, invitan a sus hijos a ver estas series, a recuperarlas. Entonces, lo que no sé es si después de 40 años siguen teniendo validez o científica o si habría que buscar otros materiales. Gracias, Diego. Hombre, habría que volver a ver la serie, ¿no? Era maravillosa, yo la recuerdo maravillosa, con el sistema inmune por ahí, todos los linfocitos circulando, ¿te acuerdas? Muy pedagógica, sí. Esto denota una edad, no sé si me gustaba mucho acordarte de la serie. Me ha gustado que no me incluya. Sí, no te incluya, Pera. Pues hace 40 años, yo creo que tú también la viste. Yo sí la vi, Pero ¿por qué a ti no te ha incluido, Pera? Porque pensaba que era más joven de lo que soy. Que tiene 38 en lugar de 62. Es porque ha hablado de su herencia genética y la actividad. No, pero es muy buena pregunta. A mí ahora me entran ganas de verla de nuevo. Como volver a leer Viaje al centro de la Tierra, ¿no? Sí. Yo creo que sí que funcionaría, porque la mayoría de los descubrimientos se han hecho a nivel molecular. Lo que ha habido un boom ahora, ¿no? Es a ir a las moléculas, a ver cambios de aminoácidos, epigenética y tal. Yo creo que esta era una ciencia básica, amplia, de cómo funcionaban
a nivel de órganos, los órganos. Y ahí creo que no hemos cambiado mucho, no tanto como los monos estos que hablabais que se pegan más. Sí, los hígados siguen haciendo lo mismo, ¿no? los riñones siguen haciendo lo mismo. Sí, ¿no? yo creo que funcionaría, pero a lo mejor le podríamos poner unos anexos. Pues los dejamos aquí. Solamente hay un mensaje también de Ana, una oyente. Dice: yo no tengo preguntas, a mí lo que me gustaría es un día comer con Pera, Javier y Eva. Eva Ortega Paino, bioquímica molecular y directora en excedencia del Biobanco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y ahora ocupa el cargo de Secretaría de Investigación del Ministerio de Ciencia. Gracias por venir, Eva. Un placer estar aquí con vosotros. Hasta luego. Javier, muchas Pera, gracias. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.